¿Por qué es importante esta aseveración, ¿no? Bueno, es importante esta aseveración porque en la actualidad pues hay muchos aparatos eléctricos que funcionan de acuerdo a este principio. Es decir, a través de campos magnéticos se genera corriente. Por ejemplo, en en los generadores, en los motores, ¿no? En los transformadores. Pero concretamente es a partir de una propiedad, ¿no? Del campo, ¿no? Magnético, al cual se le denomina este flujo magnético. Son los flujos, ¿no? Los magnéticos de estos campos que van a dar origen a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a tener un nombre, ¿no? Se le va a llamar corriente inducida. Entonces, estos flujos de estos campos, ¿no? Van a dar origen a este tipo de corrientes, van a inducir, ¿no? Este tipo de corriente. Ahí es donde aparece este concepto de la inducción electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? Es simplemente, ¿no? La producción, ¿no? De corriente eléctrica o de un voltaje que ya vamos a explicar, ¿no? Debido simplemente a variaciones, ¿no? Del flujo magnético de un campo, ¿no? ¿A través de quién? Bueno, a través de un conductor o conductores, ¿no? Que van a ser cerrados. Estos conductores, ¿no? O conjunto de conductores van a ser cerrados, a los cuales nosotros le llamamos espiga. Entonces, este descubrimiento, ¿no? Esta, esta forma, ¿no? De producir corriente y producir voltaje, ¿no? Ha dado pues nacimiento, ¿no? A los diversos aparatos eléctricos que en la actualidad pues nosotros ya conocemos, ¿no? Ya les expliqué los generadores eléctricos, los motores eléctricos, etcétera. ¿Correcto? Ya, entonces en esta clase vamos a estar dedicados a lo que es la inducción electromagnética, es decir, a la producción de la corriente o de voltajes a partir de flujos, ¿no? Magnéticos de campo, ¿no? De campo magnético. ¿Están de acuerdo? Vamos a estar dedicados a eso. Así que el primer concepto que vamos a manejar va a ser el concepto de flujo, ¿no? De flujo magnético. O sea, ¿qué entendemos por flujo magnético? ¿Sí? A ver, acá en la pantalla se muestra una espira conductora, una espira circular, ¿no? Por el cual hay un campo magnético que lo atraviesa. Recuerda que los campos magnéticos están representados a través de líneas, ¿cierto? Entonces ahí hay un campo magnético B, ¿no? Un campo magnético B, ¿ya? Ahí está, un campo magnético B que atraviesa esa espira, ¿no? Atraviesa esa espira. Entonces vamos a decir que hay flujo a través de esa espira, ¿ya? Hay flujo a través de esa espira. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque hay una cierta cantidad de campo magnético que va a atravesar esa superficie. Habrá otra cantidad de campo magnético que seguramente no lo atravesará, no lo va a atravesar, ¿no? Estará afuera, ¿no? Pero a través de la superficie de esa espira hay una cierta cantidad de campo magnético que lo atraviesa, ¿no? Que lo cruza, ¿sí o no? Ahí vamos a decir que hay campo magnético, hay, perdón, flujo magnético. Vamos a decir que hay flujo. Entonces, ¿qué es el flujo magnético? Es eso, ¿no? Una medida de la cantidad de campo que está representado a través de esas líneas que atraviesan pues una determinada superficie.
ese flujo puede aumentar. Si es que la cantidad de campo que atraviesa aumenta, el flujo también aumenta. ¿Cómo me doy cuenta que la cantidad de campo que atraviesa la superficie aumenta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que esa cantidad de campo magnético que atraviesa la superficie aumenta, ¿no? Bueno, me doy cuenta, ¿no? ¿No? Me doy cuenta por la, por la cantidad de líneas, ¿no? Que lo atraviesan. Si yo veo que hay más líneas de campo que atraviesan, entonces voy a decir que ahí el flujo es mayor porque hay mayor cantidad de campo, ¿entiendes? Yo veo menos líneas que atraviesan esa superficie, entonces voy a decir que ahí hay menos flujo y va a haber menos cantidad de campo que lo atraviesa. Entonces el flujo tiene que ver con eso, ¿no? Es una medida, ¿no? De la cantidad de campo, ¿no? Magnético representado por la línea que atraviesa esa determinada superficie. Para poder determinar ese flujo magnético utilizamos una formulita, ¿no? Hay una formulita que hay que emplear, ¿no? Para hallar el flujo magnético. El flujo magnético se determina multiplicando la magnitud de la inducción magnética del campo, ¿no? Que es ese B que estás viendo ahí. Ese B es la inducción magnética, ¿no? Del campo. Todo campo magnético tiene su inducción magnética, ¿no? Ya, pues entonces esa inducción magnética, la magnitud de esa inducción lo vas a multiplicar por el área, ¿no? Por el área de esa superficie, ¿no? Por el área de superficie y por el coseno del ángulo que forma la normal a esa superficie con el campo, como estás viendo ahí en la pantalla, ¿no? ¿Qué es la normal? La normal es un vector, ¿ya? Es un vector que es perpendicular al plano de la superficie, al área de la superficie, es perpendicular, como estás viendo. Esa es la normal, ¿no? Y a partir de esa normal hacia el campo, ¿no? Hay un ángulo que forma, pues, ¿no? El campo con la normal forma un ángulo, ¿no? Que es ese ángulo θ. Es un ángulo que se traza de la normal hacia el campo, ¿no? De la normal hacia el campo. No tiene sentido ese ángulo. El ángulo entre el campo B y la normal, y el vector normal, ¿no? Tiene sentido. Siempre va de la normal hacia el campo. Entonces sería coseno de ese ángulo. Entonces, matemáticamente, el flujo magnético se puede determinar así, haciendo uso de esta expresión, que es válida para un campo magnético que es uniforme, ¿no? Un campo magnético uniforme, el flujo magnético se calcula así, ¿no? La magnitud de la inducción magnética B, el área de la superficie y coseno del ángulo entre la normal, ¿no? Y el campo B, ¿no? Y el campo B. Ahora, ¿cuál es su unidad, no? Su unidad en el sistema internacional de flujo magnético es el Weber. Weber. El flujo magnético se expresa en Weber, ¿ya? En Weber. Y para que el flujo magnético esté en Weber, ¿no? Entonces es necesario que la inducción magnética esté en Tesla, ¿ya? En Tesla. Y, y el área, pues, en metro cuadrado, ¿ya? El área en metro cuadrado. Entonces, de esa manera nos va a salir el flujo magnético puede ser Weber, ¿ya? Bueno, ¿estamos? ¿Ok? Bien. Ahora, el flujo magnético es una cantidad escalar, ¿ya? Puede ser positivo, puede ser negativo, inclusive puede ser nulo, ¿ya? Así es. El flujo magnético es una cantidad escalar. Y tiene valores, ¿no? Positivo, negativo, inclusive nulo. Por ejemplo, en este caso que estás viendo tú acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, el flujo magnético es positivo acá, es positivo acá, ¿ya? En este caso el flujo magnético es positivo.
¿Cómo se determina? En este caso, sería suficiente multiplicar la magnitud de la inercia magnética del campo B por el área, ¿no? De la superficie, por el área. Nada más, así sería, ¿ya? La inercia magnética B en magnitud por el área de la superficie. Acá sería suficiente. Y tú dirás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, lo que pasa es que ese vector normal con ese campo B forman ángulo de 0 grados. Y coseno de 0 siempre es 1. Por lo tanto, el flujo magnético solo lo puedes determinar multiplicando, ¿no? La inercia magnética del campo B en magnitud por el área, ¿no? Así como estás viendo ahí. Solamente sería un producto. Muy bien, entonces, ¿qué observamos nosotros? Observamos, por ejemplo, que el campo está saliendo, ¿no? Está saliendo de esa superficie. El campo B está saliendo de esa superficie. La inercia magnética B está saliendo de esa superficie. Eso es lo que observamos. Vamos a decir nosotros que ese flujo ahí va a ser saliente. A través de la superficie, como el campo, la inercia magnética B sale, el campo sale, entonces el flujo es saliente. Un flujo saliente es siempre positivo. Un flujo saliente siempre es positivo. ¿Está bien? Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿qué observamos? ¿Qué notamos? ¿Qué vemos? Ah, vemos que el campo B, la inercia magnética B, está ingresando, ¿no? A la superficie. Es entrante a la superficie, ya no es saliente, ¿no? El campo B es entrante a la superficie. Con el vector normal, así, en esta situación, con el vector normal, forman ángulo de 180. ¿Sí? Porque son contrarios. El vector normal va hacia arriba, el campo B hacia abajo, entonces ahí el ángulo entre los dos es de 180. Y coseno de 180 es menos 1, es negativo, es menos 1. Entonces, en ese sentido, este flujo va a ser un flujo negativo. O sea, vas a multiplicar la inducción magnética B, la magnitud de esa inducción magnética B, por el área de esa superficie, por el área de esa superficie, pero con signo negativo. ¿Ah? Por ese ángulo, coseno de 180 menos 1, entonces por eso este flujo sale negativo. Se calcula igualito que arriba, ¿no? Campo por área, ¿no? Campo por área, pero con signo negativo. ¿Por qué? ¿Qué cosa notamos? ¿Qué cosa observamos? Vemos que ese campo es entrante. Entonces, como ese campo es entrante a esa superficie, el flujo es entrante. ¿Ya? El flujo es entrante. Un flujo entrante a la superficie siempre es negativo. Un flujo entrante a la superficie siempre es negativo. ¿Está bien? Bien. En este caso, por ejemplo, si observas en este campo, este caso, ¿no? ¿Qué notamos en este campo? En este caso notamos que el campo B no atraviesa la superficie, sino por el contrario es paralelo a la superficie. ¿Sí o no? Campo B es paralelo a la superficie. Con el vector normal va a formar ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Y recuerda que coseno de 90 vale 0. Entonces, en este caso vamos a decir que no hay flujo. En este caso no hay flujo. El campo B forma un ángulo de 90 grados con la normal. Coseno de 90 es 0, por lo tanto el flujo es 0. O sea, no hay flujo en este caso, no hay flujo.
Para que exista flujo, el campo debe ser entrante o saliente, ¿no? De la superficie, pero si es paralelo, como es en este último caso, no hay flujo. El flujo vale cero. ¿Estamos de acuerdo? El flujo es cero, cero. El flujo magnético se puede presentar en muchas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, a través de una bobina. ¿Qué cosa es una bobina? ¿No? Ya hemos explicado la semana pasada. Una bobina simplemente es un conductor al que uno le da muchas vueltas, ¿sí? Es una bobina de n espiras, es una bobina de n vueltas, ¿no? Le damos vueltas, n vueltas, en este caso estas son circulares. Esta bobina está formada por espiras circulares. Tiene n espiras, n. ¿Cuánto puede ser n? Número que quieras, pues. 20 vueltas, 40 vueltas, 50 vueltas, 100 vueltas, 600, 500 vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿puede haber flujo magnético a través de una bobina? Sí, ¿no? Sí. A través de una bobina en espira puede haber flujo magnético. Entonces, tú observas aquí el flujo a través de esta bobina en espiras, ¿no? Ahí está, mira, ve, mira, mira, ¿ves esas líneas de campo? ¿Cómo atraviesa a las espiras de esta bobina? ¿Eh? Está atravesando, ¿no? Esta línea de campo están atravesando a las espiras de esta bobina, entonces a través de una bobina, entonces podemos tener campo, ¿no? Que lo atraviesa. ¿Quién origina ese campo? Esa corriente, ¿no? La corriente origina ese campo. Recuerda que una corriente cuando circula en una espira, entonces origina campo, ¿no? Esa corriente va a circular en todas las espiras. Entonces en todas las espiras se va a generar campo. Por lo tanto, en una bobina va a haber un campo magnético, ¿no? Generado por esa corriente. Por ese campo a través de las espiras de la bobina es un campo dirigido hacia la derecha, ¿no? Esas líneas de color celeste están dirigidas hacia la derecha. Entonces ahí el campo de esa corriente está dirigido hacia la derecha, ¿no? Para determinar el sentido de ese campo, o sea, ese campo que va a la derecha, ¿no? Se utiliza la regla, ¿no? De la mano derecha. Ahí nomás cerciórate, date cuenta cómo circula la corriente en las espiras, ¿no? La corriente ingresa por un lado, por un extremo y sale por el otro extremo, pero en las espiras, fíjate cómo circula la corriente, ¿no? Ya, entonces con tus cuatro dedos de la mano, tus cuatro dedos de la mano, has determinado bien qué sentido va la corriente. Ya, entonces con los cuatro dedos de tu mano, ya, lo pones frente a la pantalla con la palma mirando hacia ti, la palma de tu mano derecha mirando hacia ti, dobla los cuatro dedos hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Ese es el sentido de la corriente que circula por las espiras. Repito, con tu mano derecha, con tu palma, mirando hacia atrás. Tú pones ahí la palma en tu pantalla, pero con la palma mirando hacia ti. No a la pantalla, sino hacia ti. Con la palma hacia ti. Cierra los cuatro dedos. Ese es el sentido de circulación de la corriente de las espiras. Y tu dedo pulgar, date cuenta, apunta hacia la derecha, ¿no? Entonces ahí el campo a través de esa bobina es hacia la derecha. ¿Está bien?
Bien, entonces esa es la manera sencilla de poder determinar. ¿Cómo se calcula el flujo a través de las espiras? Bueno, como te das cuenta, ahí el campo atraviesa perpendicularmente a las espiras. Como el campo atraviesa perpendicularmente a las espiras, entonces simplemente sería multiplicando el campo por el área. Multiplicando el campo por el área vas a tener el flujo a través de la bobina de N espiras. Ahora, ¿ese flujo puede variar? Sí, puede variar. Esa corriente que recorre la bobina lo hacemos variar, el flujo va a variar, el campo varía, porque el campo depende de la corriente, depende de la intensidad de la corriente, ¿no? Si la intensidad de la corriente es constante, ese campo lo va a hacer. No va a variar ese campo porque la corriente es constante, pero si esa corriente varía, el campo también lo va a hacer. Entonces, ahí hablaremos de variación de flujo. Ahí hablaremos de variación de flujo. ¿Cómo puede variar el flujo? Variando el campo. Acá, por ejemplo, variando el campo en este ejemplo. En otros casos, variando el área. Variando el campo B, pues el flujo magnético varía. Y variando el área A, también varía. En otros casos puede uno obtener variación de área, por lo tanto habrá variación de flujo. Y si queremos hacer un poquito más general, recuerda que el ángulo θ es el ángulo entre la normal y el campo, ¿sí? Entonces, si variamos ese ángulo, también variaría el flujo. Y la variación de flujo siempre lo vamos a determinar como el flujo final, en estado final, menos el flujo inicial, es decir, en el estado inicial. ¿Ya? Así vamos a determinar la variación de flujo. ¿Estamos? Bien. Ahora hablemos de la inducción electromagnética, ¿ya? Vamos a hablar de la inducción electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? Sí, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Qué es la inducción electromagnética? Bueno, la inducción electromagnética es el fenómeno, pues, ¿no? Mediante el cual se puede generar corriente eléctrica en un conductor cerrado, ¿no? Debido pues a variaciones de un flujo magnético. Esa es la inducción electromagnética. Por ejemplo, en la figura, ahí tenemos una espira circular, digamos, es un alambre de color negro, ¿no? Ahí en la figura. Y tiene la forma de un aro, un anillo, ¿no? Ya, esa es una espira circular. Y también hay un imán ahí, ¿no? Y ya conoces el campo magnético del imán, ¿no? O sea, el campo del imán, la línea de ese campo sale del norte, ingresan al sur, ¿no? Así. Podemos generar entonces en ese alambre, ¿no? Circular de color negro, en ese alambre, ¿no? Podemos producir corriente, ¿no? Eléctrica. Y lo podemos hacer, ¿no?
haciendo variar el flujo a través de esa espira. A través de esa espira podemos hacer variar. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos variar? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo hacemos variar? ¿No? Bien, simplemente sería acercando el imán a la espira o alejándolo. Cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Acá, por ejemplo, vamos a ese imán, lo vamos a acercar. Lo vamos a acercar a la pizarra, lo vamos a aproximar, perdón, a la espira. Lo vamos a aproximar a la espira. ¿Me dejó entender? Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta que va a circular corriente? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar los extremos de esa espira a los extremos de una lámpara, ¿no? De manera que si la lámpara se enciende es porque circula corriente, ¿sí o no? Ahorita, por ejemplo, la lámpara está apagada. Significa que no circula corriente. Pero si nosotros a ese imán lo acercamos a la espira, vamos a ver que en esa espira, ¿ya? Va a circular corriente eléctrica. Repito, si ese imán lo acercamos a la espira circular, entonces vamos a encontrar que va a circular corriente en esa espira circular. ¿Entiendes? ¿Cómo me doy cuenta que circula corriente? Porque la lámpara se enciende, la lámpara se prende, o sea, yo lo muevo el imán hacia la espira, lo acerco hacia la espira y se enciende la lámpara. Y eso me indica a mí que circula corriente, ¿no? Es una corriente que circula. A esa corriente se le llama corriente inducida. ¿Y en qué sentido circula esa corriente, no? Ahí también ahí hay un detalle, ¿no? ¿En qué sentido circula la corriente? Pero de hecho hay corriente que circula, ¿cierto? Que va a circular porque la lámpara se enciende. Para terminar el sentido de esa corriente inducida, tenemos aquí que entender, hablar, trabajar con dos campos. El campo magnético producido por la corriente inducida, recuerda que toda corriente produce campo, ¿no? Bueno, esa corriente inducida produce su campo. Y el imán también tiene su campo. Entonces ahí vamos a tener presentes dos campos. El campo de la corriente inducida y el campo del imán. ¿Me entiendes? Tomando en cuenta esos dos campos, el campo inductor, que es del imán, y el campo inducido, que es producto de la corriente inducida, se puede determinar el sentido de esta corriente. ¿Qué sentido tiene esta corriente inducida? ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Ya, ese detalle no tienes que olvidar, ¿ya? En el segundo caso también vamos a producir o vamos a hacer que la lámpara se encienda, ¿entiendes? Ya hemos conectado, mira, a ver, la espira estamos conectados. Un extremo le conectamos aquí, en este extremo de la lámpara, y el otro al otro extremo, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a alejar el imán, ya no lo acercamos y no lo alejamos. Y cuando nosotros alejamos el imán, entonces, ¿qué significa? Significa que ahora va a haber menos flujo a través de la espira.
El flujo es el flujo del imán. El flujo es el flujo del imán, porque son las líneas de campo del imán las que están atravesando. Por eso que el flujo es el flujo del imán. El flujo inductor es el flujo del imán, pero es un flujo que va a disminuir, porque el imán se está alejando, ¿no? O se va a alejar, pues, ¿no? De esa espira. Y va a ser un flujo, una variación negativa. Entonces acá tienes que diferenciar ya. Cuando el flujo aumenta, la variación es positiva, ¿no? Pues está aumentando el flujo. Pero cuando la variación de flujo negativo es porque el flujo está disminuyendo. Está disminuyendo porque estás alejando de espira. Igual, ¿no? Igual, nosotros alejamos el imán de la espira y vamos a ver cómo se enciende la lámpara, ¿no? La lámpara se va a encender, joven, se vuelve a encender la lámpara. ¿Por qué? Porque va a circular corriente, solo que esa corriente va, que es la corriente inducida, esa corriente que va a circular, que es la corriente inducida, entonces ahora va a circular en sentido contrario, ¿ya? Circula en sentido contrario. Igualmente, para determinar el sentido de esa corriente inducida, tenemos que trabajar por dos campos que ahí van a estar presentes. Uno de ellos ya hemos indicado, es el campo de la corriente inducida. La corriente genera un campo, la corriente inducida. Y ese es el sentido de ese campo inducido. Acuérdate la regla de la mano derecha, ¿ya? Para que determines el sentido del campo inducido. El campo inducido se debe a la corriente inducida, ¿ya? Pero también está el otro campo, es que el campo del imán, ¿no? El campo magnético del imán, que también tiene su inducción magnética. En este caso vamos a encontrar que esos dos campos están en el mismo sentido, ¿no? El campo inducido con el campo del imán. Entonces la corriente va a circular en el otro sentido. ¿Entiendes? En el otro sentido va a circular. Bueno, en un momento vamos a explicar el sentido de la corriente, por qué sale así. Claro, necesitamos esos dos campos y tenemos que aplicar una ley, ¿no? Que es conocida como la ley de Lenz, ¿no? Con la ley de Lenz nosotros podemos determinar el sentido de la corriente inducida, ¿ya? Por algo importante también, no solamente la variación de flujo, o sea, un flujo que aumenta, un flujo que disminuye, ¿no? No solamente la variación de flujo va a originar la corriente inducida, sino esa variación de flujo va a generar también un voltaje inducido, una fuerza electromotriz inducida. Esa lámpara que ves en la figura va a estar sometida a esa diferencia potencial, a ese voltaje. Va a estar sometido. Entonces, no solamente surge o aparece una corriente inducida, sino también un voltaje o una fuerza electromotriz inducida. ¿Están de acuerdo? Bien. Adelantándome un poquito esto de la ley de Lenz, fíjate, en el primer caso, cuando el flujo aumenta, el flujo del imán aumenta porque el imán se acerca al espira. Si el imán se acerca al espira, el flujo a través de la espira aumenta el flujo. Es decir, la cantidad de campo magnético del imán que cruza esa espira, la cantidad de campo magnético aumenta. Él dice que entonces el campo inducido de la corriente
se va a oponer a ese aumento. Por eso que va a tener sentido contrario. Fíjate ahí, ¿no? La primera figura. El campo inducido es contrario al campo del imán. Al acercarse el imán, la cantidad de campo aumenta. Por eso que el campo inducido se pone en contra. En el segundo caso, cuando alejas el imán, el, el flujo disminuye, pero eso indica que la cantidad de campo magnético que atraviesa esa espiral, la cantidad de campo magnético que atraviesa esa espiral disminuye también, disminuye. Ese campo del imán disminuye. Al alejar el imán, disminuye. Entonces el campo inducido se opone a la disminución, o sea, no quiere que ese campo del imán disminuya. Entonces pone en el mismo sentido. Entonces, el sentido del campo inducido y el sentido del campo del imán, B, van a ser los mismos. En el caso en que el imán se aleja del espiral. Entonces, ese sentido que tú ves ahí, de esos dos campos, va a determinar el sentido de la corriente inducida en uno o en el otro. Muy bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? A través de chat pueden ustedes formular su comentario. No hay problema, no hay inconveniente, pueden hacer. ¿Ah? Están en la total libertad, digamos aquí en este caso, de hacer sus preguntitas. ¿Ya? Lo puede hacer a través de chat. Bien. Vamos a hablar de la ley de Faraday, ¿no? Entonces, en la presentación anterior, dijimos que esa variación de flujo no solamente iba a originar la circulación de la corriente inducida, sino va a originar un voltaje, ¿no? O fuerza electromotriz. Va a inducir un voltaje o fuerza electromotriz. Ahora nos dice a nosotros cómo podemos calcular esa fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida producido por la variación o el cambio de flujo. Entonces Faraday nos dice cómo podemos hallar esa fuerza electromotriz inducida. Y dice que lo puedes hallar usando una formulita. ¿Qué formulita vas a utilizar? Vas a usar esta formulita, ¿no? La que estás viendo ahí encerrado con ese recuadro de color rojo. La fuerza electromotriz que se induce, ¿por qué se induce? Porque el flujo magnético es variable. A través de la superficie esta de la espiral es un flujo variable. Como es variable, entonces va a inducir una fuerza electromotriz que se calcula como menos N. Arriba va la variación de flujo magnético, ese delta de phi, así se llama, con el triangulito, ¿no? Y abajo el intervalo de tiempo. Ese delta de t es intervalo de tiempo. ¿Ya? Intervalo de tiempo. Entonces ahí la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos n. N es el número de espiras. Recuerda que una bobina tiene varias espiras, entonces n sería el número de espiras. Entonces va a ser proporcional al número de espiras, ¿ya? Pero el número de espiras es la constante. El número de espiras es la constante. La fuerza electromotriz inducida va a ser proporcional a la variación de flujo. A la variación de flujo va a ser proporcional. Cuanto más varíe el flujo, más sería esa fuerza electromotriz inducida. Y va a ser inversa con el intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo en que ese flujo varía. Entonces va a ser inverso. Entonces, si le toma menos tiempo variar el flujo, la fuerza electromotriz inducida aumenta.
Y si le toma más tiempo variar el flujo, la fuerza electromagnética disminuye. Entonces, esa formulita que ves en ese recuadro es la ley de Faraday. ¿Ya? Es la ley de Faraday. La ley de Faraday es la ley de la inducción electromagnética. Así es, la ley de Faraday es la ley de la inducción electromagnética. La comprensión de esta ley, ¿no? Esta ley de Faraday, pues ha permitido, ¿no? Que el ser humano, pues, pueda fabricar las máquinas eléctricas, ¿no? Las diversas máquinas. Entonces, esas máquinas eléctricas, todas ellas funcionan con este principio, ¿no? Que es la ley de Faraday. ¿Ok? Así. Variaciones de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que ves ahí, ¿no? Variaciones de esta fórmula. Eso ya depende de los casos que nos encontremos, ¿no? Ahí sí podemos tener un poquito de memoria al respecto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que la variación de flujo en el tiempo es lo que va a originar la fuerza electromagnética inducida. Pero el flujo está compuesto del campo y del área. Un flujo puede variar si el área varía, por ejemplo, ¿no? El campo es constante, pero el área varía. O puede variar y el campo varía y el área no. ¿Está me acuerdo? En el caso en que el campo no varía, si no varía el área, vamos a usar esta fórmula que estás viendo ahí. Pero para eso tenemos que darnos cuenta, ¿ya? La ley de Faraday lo vamos a usar en esta versión. Siempre y cuando el campo sea constante, ¿no? Siempre que sea el campo constante y el área transversal es el que va a variar, ¿no? Es el que va a variar. Y otro caso sería, y si es el área que permanece constante, la superficie, es el campo el que varía. El campo es el que cambia en el tiempo. Entonces, la fuerza electromagnética inducida lo vamos a calcular así. N por A, porque en este caso el área es constante, luego viene variación de campo desde el tiempo. Pero ese siempre y cuando el campo varíe en el tiempo. Entonces, esta formulita acá también tenemos que utilizar. Lo vamos a tener ahí muy presente. Y otro concepto que vamos a tener muy presente también va a ser la ley de Ohm. Ohm-Faraday, ¿no? Ley Ohm-Faraday. ¿Por qué? Recuerda que la fuerza electromagnética inducida, ¿qué cosa es? Un voltaje. Es un voltaje. La fuerza electromagnética inducida es un voltaje. ¿Ya? Y para que circule corriente, ¿no? Conociendo el voltaje, tú puedes aplicar, por ejemplo, en mi primer caso, puedes aplicar la ley de Ohm, pues el voltaje inducido, ¿no? Según la ley de Ohm, tendría que ser eh, ese voltaje inducido tendría que ser la corriente que circula por esa espira, pues ese conductor cerrado, que es la corriente inducida, por la resistencia eléctrica, ¿no? De ese alambre, de ese conductor cerrado. Recuerda que la ley de Ohm dice intensidad por resistencia, pero la intensidad es de la corriente inducida y R es la resistencia del alambre. Y esa ley de Ohm tenemos que igualarla a la fuerza electromagnética inducida. Porque gracias a ese voltaje, ¿no? Circula la corriente. Entonces, el voltaje, la ley de Ohm, con el voltaje, la fuerza electromagnética inducida, ¿no? Pues se pueden igualar, ¿no? Se pueden comparar. Entonces es lo que está ahí estamos comparando. ¿Está bien? Así sería. Si alguien se pregunta si es negativo, ¿de dónde aparece en la ley de Faraday? Pues simplemente porque tiene un significado, ¿no? ¿Y cuál es el significado? Bueno, el significado es que va a haber ahí siempre una oposición
¿no? Al cambio de flujo magnético externo, ¿no? Siempre hay una oposición. El flujo inducido se opone al campo inductor, ¿no? Muy bien, interesante esta parte, ¿no? Vamos a ver esto de la ley de ley, ¿ya? Que justamente sirve para determinar el sentido de la corriente inducida, ¿ya? Sentido de la corriente inducida. El primer caso es el que estás viendo tú ahí. Primer caso, el flujo magnético externo aumenta, o sea, este campo aumenta. Es un campo, por ejemplo, dirigido hacia abajo y aumenta. Si ese flujo está aumentando, el campo inducido tiene que oponerse. Siempre, cuando el campo inductor aumenta, el campo inducido se opone. ¿Están de acuerdo? Se opone, se opone. Va a ser contrario. Ahora usamos la regla de mano derecha para determinar el sentido de la corriente inducida. Ojo, usa tu mano derecha, ¿ya? Mira, el dedo pulgar es, vas a poner el dedo pulgar en el sentido del campo inducido, es decir, hacia arriba. Tu dedo pulgar hacia arriba en el sentido del campo inducido. Y los cuatro dedos de la mano que te cierran te va a dar la corriente, es el sentido de la corriente inducida. El sentido de la corriente. Repito, el dedo pulgar de tu mano derecha en el sentido del campo inducido. O sea, hacia arriba. Y los cuatro dedos de la mano que se cierran te va a dar el sentido de la corriente inducida. Esa es la ley de Lenz. Sirve para determinar el sentido de la corriente inducida. El otro caso, ¿cuál es? Cuando el flujo magnético disminuye. Una cosa es que el flujo aumenta, el campo inducido se pone en contra, ¿no? Y otra cosa es que el flujo magnético disminuye, ¿no es cierto? Y el campo inducido en este caso se va a poner a su favor, o sea, va a tener el mismo sentido del otro campo. ¿Por qué va a tener el mismo sentido si el flujo disminuye? Es que lo que pasa es que se opone a que el campo externo disminuya. Como se opone al campo externo que disminuye, se pone el mismo sentido para mantener o tratar de mantener que ese campo sea constante. Por eso tiene el mismo sentido. ¿Está bien? Y si tú ya tienes el campo inducido, ¿en qué sentido va? Pues ya vas a saber el sentido de la corriente inducida. Pues. Como en este caso el campo inducido es hacia abajo, tu dedo pulgar debe ir hacia abajo tu dedo pulgar. Y los cuatro dedos de la mano que se cierran te da el sentido de la corriente inducida. Entonces esta regla es práctica, ¿no? La de la mano derecha. Esta regla hay que tenerlo muy presente, ¿ya? En la desarrollo de los ejercicios hay que tenerlo muy presente. Otro hecho con la fuerza electromotriz inducida es la que se produce cuando hay un conductor o una barra conductora que se mueve en un campo magnético. Miren la figura que está en la pantalla, ¿no? Miren la figura. Miren esa figura. Hay una barra, ¿no? Hay una barra conductora ahí, ¿no? Ya de color marrón, ¿no? Color marrón. Que está sobre un soporte, a eso le llaman riel, sobre un riel. Tiene la forma de una U, ¿no? Esa riel tiene la forma de una U. Pero ahí entonces el, la barra está descansando sobre esa riel que tiene esa forma de U. Muy bien, entonces acá en este conductor, en esta barra conductora, ahí se va a inducir una fuerza electromotriz. Es decir, va a surgir un voltaje en los extremos de esa barra. Voltaje, ¿me entiendes? Un voltaje. ¿Ya? Pero tiene que moverse, el conductor tiene que moverse. Como ves ahí, está moviéndose en el campo.
El campo es perpendicular, por ejemplo, al plano del riel, al plano horizontal. Y esta barra está moviéndose sobre ese riel, sobre ese riel. Entonces tiene que moverse la barra. Entonces ahí, ¿sabe qué cosa va a surgir? Una fuerza electromotriz. En los extremos de la barra va a surgir una fuerza electromotriz. En los extremos de la barra. Y esa fuerza electromotriz en los extremos de la barra se calcula con la fórmula que ves ahí en la pantalla. Va a ser la magnitud de la inercia magnética del campo, la longitud de esa barra tiene longitud L, o la rapidez con la que se mueve. Así es, ¿ya? Con la rapidez con la que se mueve. ¿Qué notas ahí? Vamos a ver, ¿qué notaremos ahí, no? ¿Cómo aparece esa fuerza electromotriz? ¿Cómo aparece? Pues, si hay fuerza electromotriz, hay voltaje, ¿sí o no? Hay corriente también. Y de hecho acá va a circular también corriente. ¿Qué tenemos ahí? No sé si te das cuenta ahí que tenemos una barra y como ese riel tiene forma de U, entonces la barra o la parte cerrada de ese riel forman una espiral rectangular. Ahí hay una espiral rectangular, ¿no? Ahí forma una espiral rectangular. Entonces, cuando se mueve esa barra, se mueve el área, esa área rectangular aumenta. Aumentar el área rectangular, más líneas de campo van a atravesar esa área, es decir, que va a haber más cantidades de campo magnético que atraviesa esa espiral. Por lo tanto, el flujo va a aumentar, el flujo aumenta. Y si el flujo aumenta, ¿no? Entonces ahí está aumentando el flujo. El flujo hacia abajo aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, recuerda que si el flujo aumenta, como dice la teoría, el flujo aumenta, está aumentando el flujo. Entonces, porque está aumentando el campo a través de, ¿no? A través de la espiral. Entonces el inducido se opone a ese aumento. El campo está aumentando, el flujo o el campo inducido se opone a ese campo, al campo B. Ese campo B es hacia abajo y entonces el campo inducido es para arriba. Y luego utilizas la regla de la mano derecha, ¿no? Tu dedo pulgar hacia arriba, ahí tienes tú tu campo inducido y los cuatro dedos de la mano que se cierran te da el sentido de esa corriente inducida. Así es, ¿no? ¿Y qué sentido circula? En este caso está circulando en sentido horario. Es el sentido de circulación, ¿ya? En resumen, entonces, cuando la barra se mueve, el flujo a través de esa espiral rectangular que lo forman la barra y ese riel, aumenta, ese flujo aumenta. Entonces, si aumenta ese flujo, ¿entiendes? El campo inducido se opone a ese aumento, a ese campo que aumenta. Como nuestro campo que vemos es hacia abajo, el campo inducido sería para arriba. Y luego cerrando los cuatro dedos de la mano, ya tienes el sentido de la corriente. ¿Está bien? Bueno, este tema es interesante, hay muchas cositas, ¿no? Que uno ve. Antes de hacer los ejercicios, la fuerza electromotriz inducida que surge ahí en los extremos de la barra, puedes hallarlo con esa fórmula, ¿no? La inercia magnética del campo, la longitud L de la barra conductora, la rapidez con la que se mueve la barra conductora, y luego multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Bueno, ese es en el caso, pues, en que el campo es oblicuo con respecto a la velocidad, ¿no?
Bueno, o sea, sí podemos calcular la fuerza electromagnética inducida. Muy bien. Otra de las propiedades, y más que propiedad, utilidad, resultado, ¿no? De comprender, de entender lo que es la inducción electromagnética. Entonces, uno de los aparatos que se ha inventado es llamado transformador de corriente, ¿no? O transformador de voltaje también así se llama. Entonces, ¿qué es el transformador de corriente? ¿Qué es el transformador de corriente alterna? O simplemente llamado transformador, simplemente llamado transformador. Pues básicamente es un dispositivo que se utiliza para poder elevar o reducir voltajes. Eso hace el transformador. Por ejemplo, un voltaje pequeño lo eleva a un valor grande, o si es muy grande, a un valor muy pequeño. Los transformadores que elevan voltaje se llaman transformadores elevadores. Y los transformadores que reducen el voltaje se le llaman, ¿no? Transformadores reductores, ¿no? Reductores. Un transformador está compuesto por dos bobinas. Una bobina que se le llama bobina primaria. En la bobina primaria se conecta el voltaje de la fuente, ¿no? El voltaje de la fuente se conecta. La otra bobina se llama bobina secundaria. Ahí se pone la carga, ahí se pone, ¿no? A quien quiere trabajar, desea trabajar con esto. Siempre con sumo cuidado, ¿ya? Siempre, siempre. Entonces, un transformador está compuesto por dos bobinas, una bobina primaria, que es la que se conecta directamente a la fuente, y una bobina secundaria que se conecta a se conecta a la carga, que en este caso de la figura es una lámpara, y el núcleo, pues, ¿no? Y el núcleo, ¿no? Del transformador. Y el núcleo del transformador, pues, es de un material ferromagnético, por lo general, hierro, ¿no? De tal manera que lo que hace lo que hace lo que hace este núcleo, es un núcleo de hierro, un material ferromagnético, el núcleo de hierro. Pues lo que hace este flujo es producir en la bobina secundaria, generar en la bobina secundaria un voltaje para que circule corriente. Así es lo que hace. Este núcleo de hierro encierra el campo de la bobina, porque en la bobina primaria, por ejemplo, cuando está conectada ahí a la llave, ¿no? La llave donde se consume la energía, ¿no? Entonces, entonces, este flujo a través de este núcleo, como va a recorrer, ¿no? Ese flujo lo origina la corriente, ¿no? Del primario, la corriente primario, ¿ya? Que circula a través de la bobina primaria, es la que genera ese flujo magnético. Y el hierro se encarga de que ese flujo recorra todo a través de él, a través de él. Y como va a recorrer a través de él, llega a la bobina secundaria. Y en la bobina secundaria se ve inducir, ahí se induce otro voltaje, que es el voltaje secundario. Y circula corriente, que es la corriente secundaria. Así trabaja el transformador. ¿Entienden? Así trabaja el transformador.
Bueno, en en un transformador siempre se va a cumplir que el voltaje en el lado primario y secundario siempre es proporcional a su número de espiras, ¿no? O sea, si tú divides, como es proporcional, tú divides el voltaje que se induce en el primario entre el voltaje que se induce en secundario, tú vas a tener aquí, ¿no? Vas a tener el número de espiras del primario, ¿no? Sobre el número de espiras del secundario. O sea, aquí hay una relación de proporcionalidad ya directa, ¿ya? Hay una relación de proporcionalidad directa entre el voltaje de entrada primario y el voltaje de salida. Y esa relación de proporcionalidad es con respecto a su número de espiras, como ahí se ve en la forma, ¿no? A esta fórmula se le llama relación de transformación, pero no es la única que podemos encontrar. Pero así se le llama relación de transformación, ¿ya? Ahora, en un transformador también se cumple que la potencia tanto en el lado primario como en la potencia en el lado secundario van a ser iguales. ¿Qué cosa es potencia eléctrica? Es simplemente producto de la intensidad por el voltaje. ¿Entiendes? Simplemente es el producto de la intensidad por el voltaje. Entonces, acá lo que me está diciendo es que tanto la potencia en el lado primario como la potencia en el lado secundario en un transformador siempre va a ser la misma. ¿Sí? Y por respecto a la corriente, bueno, hay una relación inversa sería así, ¿no? Relación inversa. Entonces, potencia es intensidad de corriente por voltaje. Entonces, la intensidad de corriente de primario por el voltaje en el primario va a ser siempre igual a la intensidad de corriente en secundario por el voltaje en secundario. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a ver los ejercicios, ya, los problemas, ya, que corresponden a este tema. Es un tema interesante, amplio, pero que tiene bastantes suposiciones. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a entregar la presentación del problema, ¿ya? Vamos a ver por aquí. ¿Me confirman si lo pueden visualizar? Ya. Lo van a confirmar si es que lo pueden visualizar, ¿ya? Compartiendo, a ver. Creo que en su pantalla debe estar viendo la presentación, el PPT, ¿no? De ejercicios, ¿no? De ejercicios. Ya, entonces vamos a ver nuestro primer ejercicio. Vamos a ver nuestro primer ejercicio, ¿ya? Nuestro primer ejercicio es para responder verdadero o falso, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Es para responder verdadero o falso.
Ya, dice acá. Respecto al flujo magnético que atraviesa el espíramo, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Acá dice n es un vector perpendicular a plano de la espira. Vamos a ver aquí, ¿ah? Ya, esta es la figura, ¿no? Ahí está, n es un vector normal, ¿no? Normal al plano, ¿no? De la espira, ¿no? Esa área de esa espira, ¿no? La primera proposición dice, el flujo magnético, ¿ya? Es una cantidad escalar. Claro, que hemos dicho, verdadero. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser nulo, así hemos dicho, ¿sí o no? Entonces sí, sí puede ser, no hay problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una cantidad escalar porque puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser nulo, ¿ya? Bueno, ahí ¿qué tenemos? Ahí tenemos un campo magnético que está atravesando la bobina, ¿no? Ya está, ahí está. ¿Sí o no? Bien, veamos la segunda proposición. Cuando la línea de campo está, perdón, sale de una región limitada, sale de una región limitada, el flujo magnético es positivo. O sea, cuando el flujo, o sea, campo saliente, ¿no? Campo saliente. Campo saliente, el flujo es saliente. Si el campo está saliendo de esa región, el flujo es saliente de esa región, flujo saliente. ¿Y qué hemos dicho? Un flujo saliente es positivo. Los entrantes son negativos, pero los flujos que son salientes son positivos. Entonces este es verdadero, ¿no? Este es verdadero. ¿Ya? Verdadero. Bueno, ahí se puede mostrar, ¿no? El ángulo entre la normal y el campo B es un ángulo agudo, agudo. El ángulo entre la normal y el campo B es un ángulo agudo. Coseno de un ángulo agudo, ¿no? Es menor de la unidad. Coseno de un ángulo agudo es menor de la unidad. Entonces, ahí tú tienes que el flujo es el campo por el área coseno del ángulo, pero el coseno es menor de la unidad. Entonces, eso significa que el flujo, ¿no? Eso indica que el flujo es saliente. Pues si tú estás mirando ahí cómo las líneas salen de esa superficie, están saliendo de la espiral, ¿no? Hay veces que está saliendo. El flujo saliente es siempre positivo. El coseno de un ángulo agudo es positivo, por eso que este flujo va a ser positivo. Entonces ahí va a ser verdadera esa expresión, ¿ya? La tercera dice, la tercera. Cuando la línea de campo magnético ingresan a la región limitada, el flujo magnético es positivo. No, cuando el flujo, a ver, déjame ver. Cuando la línea de campo magnético ingresan a la región limitada, el flujo magnético es negativo. Claro, si ingresan es negativo, eso es correcto. Cuando salen es positivo, pero cuando ingresan es negativo. Correcto, eso sí está bien. ¿Está bien? Acá lo interesante es ese angulito teta, cuando el campo es entrante a la superficie, o sea, cambia su sentido. Ahorita en la figura está yendo para la derecha, ¿no? Pero si va hacia la izquierda, el ángulo entre la normal y ese campo va a ser un ángulo obtuso. Y como es obtuso, el coseno es negativo. Entonces ese flujo va a salir negativo. Y es por eso que
Y tienes razón, pues cuando tú observas que un campo es entrante o el flujo es entrante, entonces ese flujo va a ser negativo, ¿no? Negativo. Por lo tanto, la proposición es verdadera. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Ahí la clave la puedes ir marcando, ¿ya? Vamos a ver. Dice, la figura muestra una espiral rectangular de lados 30 centímetros y 10 centímetros. Se encuentra dentro de una región donde existe un campo magnético uniforme de magnitud 2 Si el campo magnético B forma un ángulo de θ igual a 30 grados con el plano de la espiral, determine el flujo magnético a través de la espiral. El flujo magnético a través de la espiral. ¿Está bien? Acá solamente hay que utilizar la fórmula de flujo, nada más, ¿no? El campo por el área, coseno el ángulo, ¿no? Entre la normal y el campo. Eso es lo único que tienes que hacer uso. Campo por el área, por coseno el ángulo, entre la normal y el campo. Este es el campo, esta es la normal. ¿Cuál es el ángulo entre el campo y la normal? Es este de acá, ¿no? Este 60 que ves, este 60 que ves, es el ángulo entre el campo y la normal. Ya, ese ángulo ya lo tiene. Ahora, el campo B también ya lo tiene, vale 2 Lo que faltaría sería el área, ¿no? El área. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí está la fórmula del flujo, ¿no? El campo, el área, coseno del ángulo, ¿no? El campo B ya lo tenemos, vale 2 El área sí tenemos que determinarlo, porque como es una espiral rectangular, tú tienes que un lado es 30 centímetros y el otro lado es 10 centímetros. Hay que convertir 30 centímetros a metros, sería 30 por 10 a la menos 2. Ese es un lado. Y el ancho es, ya tendría que ser, ya, entonces hemos convertido los lados a metros, 30 centímetros, 30 por 10 a la menos 2. El otro lado 10 por 10 a la menos 2. Entonces ahí nos va a salir un área, ¿no? De 3 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Así va a salir, ¿no? Y luego el ángulo que ya hacemos que es 60. Ya tienes los tres. Tienes el campo, tienes el área y tienes el ángulo. ¿Está me acuerdo? Ya tienes los tres. Entonces, usamos la fórmula, el campo vale 2, como el ángulo es 60, coseno de 60 es un medio, y como el área es 3 por 10 a la menos 2, ya, entonces eso también se coloca. Ya está, ¿no? Este 2 con este 2 se puede cancelar, ¿no? Ningún problema. Ya hemos llegado a 1 por 3 3 3 por 10 a la menos 2 que es lo mismo, 3 por 10 a la menos 2 es lo mismo que 30 por 10 a la menos 3. O sea, acá nos sale 3 por 10 a la menos 2. Eso es lo que nos sale, pero lo podemos convertir y escribirlo en la forma equivalente de 30 por 10 a la menos 3 cuartos. Y eso, ¿no? Equivale a 30 miliwatts. Por lo tanto, entonces, esa sería la respuesta. 30 miliwatts. ¿Está bien? Ese sería entonces el flujo a través del espiral. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio.
Muy bien. Entonces ahora esta pregunta es para responder verdadero o falso, ¿no? Verdadero o falso. Es respecto a la fuerza electromotriz inducida, o sea, esto tiene que ver con la ley de Faraday, ¿no? Esto tiene que ver con la ley de Faraday. La primera pregunta dice, ¿la fuerza electromotriz inducida depende de la variación del campo magnético? Así dice, ¿no? La fuerza electromotriz inducida depende de la variación del campo de inducción magnética, ¿sí o no? Del campo de inducción magnética. ¿Qué podemos responder ahí, joven? Pues podemos decir verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio del campo magnético también depende del área, ¿no? Depende del campo, depende del área, depende del ángulo. ¿Sí o no? Entonces, según la fórmula, la ley de Faraday, que es esta, ¿no? Ese valor de la ley de Faraday, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? La fuerza electromotriz, como varía del campo, el campo depende, o sea, la fuerza electromotriz depende de la variación del flujo, pero el flujo varía si varía el campo. O sea, si varía el campo, es cierto, depende de la variación del campo, pero también puede variar el área, hasta el ángulo puede variar. Pero acá también hay importante, ¿no? Puede depender, puede variar solamente el campo, sí. Puede variar solamente del área, sí. Puede variar solamente del ángulo, también. Pero hay casos donde a veces el campo es constante, entonces ya no depende del campo. Depende de cómo varía el área o cómo varía el ángulo. Hay casos donde el campo es constante, no cambia para nada, pero depende de las otras variables, el área y el ángulo. Bueno, esa proposición no es de toda cierta, ¿no? Sí, hay casos donde depende de la variación del campo, o sea, el campo puede variar, ¿no? Pero puede ser constante también y varía, las otras variables son las que varían. Entonces ahí va a haber fuerza electromotriz inducida. Entonces, acá no es de todo cierto, ¿no? Si en un momento sí se puede dar caso, pero en general no es una regla general, ¿no? Por eso esa proposición es falsa. Entonces dice, la fuerza electromotriz inducida depende, se dice, ¿no? La fuerza electromotriz inducida depende de la variación del área que encierra la espira, depende, ¿sí? Bueno, podemos responder algo similar al anterior. Puede depender, si es que varía el área.
Pero hay áreas que no varían, hay áreas que son constantes. Entonces, ¿qué varía? ¿El campo o el ángulo? Pero el área no varía, el área se mantiene constante. Depende de la variación del área, dice, la fuerza de la inducida depende de la variación del área, no necesariamente tiene que variar. El área puede ser constante, ¿no? Por eso que esa proposición tampoco no de todo es correcto, ¿no? En algunos casos va a depender de la variación como varía el área, pero en otros casos no depende. Entonces dependerá de la variación de las otras variables, ¿no? Ya del campo, del ángulo, ¿no? Sí. Dice, la fuerza de la temperatura inducida no depende de la variación del flujo magnético. Eso es falso, ¿no? ¿Cómo que no va a depender? Claro que depende. ¿Cómo que no va a depender? Claro que depende. Eso está explícitamente en la ley de Faraday. Faraday está diciendo que la fuerza electromotriz es proporcional a la variación de flujo magnético en el tiempo. O sea, va a depender de cómo varía el flujo, cómo varía, ¿sí o no? ¿Estamos? Eso es lo fundamental, que nos diga que no depende, entonces quiere decir que la ley de Faraday no es cierto, ¿no? No es así, pues. Los generadores, transformadores, ¿no? Motores, trabajan con la ley de Faraday, o sea que la ley de Faraday es cierto, ¿ok? Bueno. Muy bien, aquí César me dice, captura el ejercicio 2, ¿no? Ya, este es el ejercicio 3, ahí tienes verdadero, falso, falso, todas son falsas, ¿ya? Y, a ver, por caso captura de la número 3, a ver, vamos a hacer rápido. La número 2 dijiste, ¿no? Segunda preguntita, ahí está, ahí está. Está para que puedas hacer la captura del ejercicio 2, ¿ya? Ok, muy bien. Ok, César. Ya, entonces vamos a pasar al ejercicio 4, ¿ya? Al 4 vamos a pasar. Dice, en la bobina se muestra una bobina cilíndrica de diámetro 10 centímetros que corta de 70 espiras, es decir, o sea, ese es como una especie de carrete, ¿ya? Y agarras el alambre y le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. 70 vueltas le vas a dar. Como ahí dice 70 espiras, 70 vueltas le vas a dar. Un extremo del alambre va a la entrada del alambre y el otro extremo del alambre va a la salida de esa lámpara, a la salida de esa lámpara. Así, ¿no? Sale. Mira, ahí está un campo que lo atraviesa, un campo. En esa bobina hay un campo que lo atraviesa. Dice, la bobina es colocada en una región donde existe un campo de magnitud, un campo magnético de magnitud cero como un Tesla. O sea, ese campo va a tener, tiene un valor. Perpendicular a su sección transversal. Si la magnitud del campo magnético se reduce en 10 segundos, ¿ah? O sea, tiene valor de 0,1, pero luego en 10 segundos se va a reducir. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza electromotriz media inducida en la bobina en dicho intervalo de tiempo, ¿no? Y ahí están los datos. Bueno, como dato que pi es aproximadamente 22/17. ¿Sabes? Ok. Bueno, ahí hay 70 vueltas en ese carrete. 70 expira, n expira. N vale 70. Bueno, N expira, no dice 70, siempre 70 expira. Ya, vamos a ver. Vamos por parte, ¿ya?
Inicialmente el campo tiene un valor. Ese 0,1 Tesla que nos da. Ese es inicialmente ese valor. Pero dice que en 10 segundos se va a reducir a cero el campo. O sea, aquí dice que en tiempo de 10 segundos ya no hay campo. O sea, que el campo final va a ser cero. ¿No es cierto? Cero va a ser. Inicialmente había un campo de 0,1 Tesla, pero ahora va a haber cero de campo, ¿no? Cero. Porque dice el problema que se reduce en 10 segundos. Entonces, en el tiempo de 10 segundos, el campo B vale cero. Bien, entonces ahora vamos a hacer uso de la ley de Faraday. Recuerda, Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es menos n variación de flujo entre el intervalo del tiempo. Eso es por definición, ¿no? Pero recuerda en este caso, todas las espiras que están en ese carrete, todas las espiras, todas, pero todas las espiras, son de la misma área. El área es constante. Recuerda que el flujo es campo por área. El flujo es campo por área, pero el área, como todas las espiras son idénticas, el área es constante, no varía, no cambia el área. ¿Me entiendes? No varía, no cambia el área, ¿sí? Entonces el área es constante. Entonces, si en estos casos el flujo lo hayas multiplicando el campo por el área, campo por área nada más, porque campo es perpendicular al área de las espiras. Cuando el campo es perpendicular al área de las espiras, forma ángulo de cero con la normal. Con la normal, la espira forma ángulo de cero. Entonces ahí el flujo se calcula solo campo por área. El campo B por el área. Pero como el área es constante, sale fuera. Y solamente ¿quién se quedaría? El campo. Por eso que la fuerza electromotriz inducida sería menos n por el área que es constante. Arriba va la variación del campo B, abajo va el intervalo de tiempo en que varía ese campo. Así tiene que ser. Que pues por supuesto equivale a esto, ¿no? Menos n, número de espiras, a el área de la espira que no cambia, y la variación de campo es el campo final menos el campo inicial. Y el intervalo de tiempo es el instante de tiempo, ¿no? Final menos el inicial, que en este caso sería cero, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces ahora simplemente lo que hay que es evaluar. Hay que poner la n que vale 70, el área, recuerda que de dato te da el diámetro. Y las esferas son circulares y el área del círculo, conociendo de dato el diámetro, su fórmula es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, como está viendo ahí en la pantalla. Esa es la fórmula del área. Y d, por supuesto, ese diámetro dice 10 centímetros, pero ahí, bueno, hay que trabajar el metro. A ver, la expresión de arriba lo estoy volviendo a escribir abajo, solo que estoy poniendo, en vez de área A, estoy poniendo su equivalente, que es pi por d al cuadrado sobre 4. Ahí hay que reemplazar los valores, hay que reemplazar estos valores, ¿ya? Ahí se reemplazan los valores. Ahí está, mira, ve. N70, no te olvides que pi dices 22 séptimos. Ve a poner 3,14, 16, 22 séptimos, así está diciendo. Y, bueno, eh, el diámetro que vale, claro, el diámetro está en centímetros, hay que convertirlo, pues. Hay que convertirlo, ¿no? Se multiplica el 10 por 10 sale menos 2. Al cuadrado, ese es el diámetro al cuadrado. Y luego la variación de campo, intervalo de tiempo, ¿no? Entonces el campo vale 0, porque al final se elimina, el campo inicial es 0,1, el tiempo final 10, el tiempo inicial 0. Sí, pues está bien. Todo eso está bien. Eso hay que operar con cuidado.
Mira, haciendo las operaciones respectivas, te va a salir 5,5, ya, milivolt. Así es, 5,5 milivolt. La fuerza electromotriz inducida. ¿Ya? Así te va a salir. Bueno, y la clave sería la alternativa C, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Que sería la número 5. Ahí está, ¿no? La número 5. A ver, a ver. Ah, sí, ¿verdad? Ya, a ver, la 5 dice, una bobina cilíndrica de radio 10 centímetros consta de 100 espiras, n igual a 100 espiras. Es colocada perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 0,2 Tesla, ¿no? 0,2 Tesla. Determina la fuerza electromotriz media inducida cuando la orientación de la bobina cambia de la posición 1 a la posición 2 en t igual a 0, en 0,4 segundos, ¿no? Bueno, te indica, ¿no? Y pi aproximadamente 3,14. Ya, bueno, entonces primera orientación de la bobina es esta, pues, ¿no? O sea, ¿cómo está la bobina? Bueno, la bobina está perpendicular al campo. Fíjate esta línea de campo, cómo lo atraviesa, ¿no? Ahí este campo lo está atravesando. Entonces, la primera orientación es que la bobina es perpendicular al campo. ¿Hay flujo a través de la bobina? Claro que sí, por supuesto. Hay flujo, ¿no? Ahí está el campo perpendicular al área de la espiral. Por lo tanto, con la normal va a formar ángulo de cero. Así, ¿no? Ya está, ángulo de cero. Pero, como dice el problema, se va a cambiar de esta posición 1, porque esta es la posición 1, orientación 1, esta. Ahora se va a hacer girar esa espiral, la vas a hacer girar. Si tú la haces girar, vas a tener esto. Gira, pues, ahí gira, ¿no? Cambia de la posición 1 a la posición 2, o sea, de la orientación 1 a 2. En la orientación 2, ahí, si te das cuenta, la espira es paralela al campo, ¿no? Lo hace girar, lo hacemos girar y lo ponemos paralela al campo. ¿Sí o no? Bueno, de primera mano, ¿qué podemos decir? Que en la orientación 2 no hay flujo a través de la espira, porque para que exista flujo, las líneas tienen que atravesar la superficie de la espira. En primer caso sí lo están atravesando, pero en segundo caso no. El campo es paralelo al área, no atraviesan el área, por lo tanto no hay flujo magnético ahí. El flujo sería cero. El inicial no, por supuesto, pero el final sí es cero. El flujo inicial sería solamente el campo por el área, porque el campo como es perpendicular al área, entonces sería campo por el área. Bueno, pero sí, el flujo final es cero porque es paralelo, el área es paralelo al campo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, vamos a ver. Vamos a usar la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday, ¿sí o no? Menos n, variación de flujo, intervalo de tiempo. Pero ya sabes que la variación de flujo es el flujo final menos el flujo inicial. Esa es la variación de flujo. Abajo vale el intervalo de tiempo. Pero no te olvides que el flujo final vale cero, cero. Y el flujo inicial es el campo por el área. Así sería.
Fíjate, menos con menos que se ve ahí, se hace más. Y al final vas a tener N, el número de espiras, por B, que es el campo, por el área, entre, bueno, entre el intervalo de tiempo, como está ahí indicado, pues, ¿no? Y bueno, y ahí nomás faltaría colocar el área de la espira. En este caso, como te da el radio es pi por el radio al cuadrado. El área de la espira circular es pi por el radio al cuadrado. Por eso que ahí se ha reemplazado el área por pi por el al cuadrado. Ahora ahí sí ya se reemplaza todos los datos, ¿no? Bueno, hay que reemplazar con cuidado ahí, ¿ah? Con cuidado hay que reemplazar, ¿ya? Bueno, acá debería estar primero n, pero ahí le he puesto 100 después de 1/0,2, ¿no? 0,4, ¿no? 0,4 es el intervalo de tiempo. N vale 100. El campo B vale 0,2. El N, bueno, el pi, perdón, el pi es 3,14. Eso sí está bien, ¿no? Sí está bien. Y bueno, y al final, pues, ¿no? El radio, que es 10 centímetros, 10 puede ser menos al cuadrado. O sea, hay que reemplazar los valores simplemente y operar con cuidado, ¿no? Operando con cuidado te va a salir 1,5 voltios. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Ahí la clave sería, ¿no? Esa alternativa, pues, ¿no? A E, ¿no? Pero ahí dice la E, ¿no? Ya está, entonces tú ya tienes ahí la solución de este ejercicio, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente, el número 6. Ya han hecho su captura respectiva. Pasamos al número 6. Ahí está el ejercicio 6. Dice, la figura se tiene dos juegos conductores A y B, ¿no? Determina el sentido de la corriente inducida respectivamente de acuerdo a las siguientes situaciones, ¿no? Vamos a ver, la primera dice, la espira conductora rectangular, figura A, está en reposo, inmerso en una región donde existe un campo magnético B1 de magnitud creciente y 2 dentro de un campo magnético uniforme B2, una barra conductora se desliza con velocidad V sobre un riel metálico figura B doblada en forma de... Bueno, acá hay que tener la figura para ver claramente lo que, bueno, lo que nos da y lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí. Ok. En el primer caso, que corresponde a la figura A, ¿sí o no? Esa es una espira rectangular, ¿no? Es una espira rectangular. Y me dice en esta primera parte, ¿no? El campo magnético B1 es un campo de magnitud creciente, o sea, quiere decir que ese campo aumenta su intensidad, va a estar aumentando su intensidad, ¿no? Es lo que dice. De magnitud creciente, ¿no? Entonces, su magnitud creciente quiere decir que el campo B va aumentando, el campo B1 aumenta, B1 aumenta. Pero ese campo B1 es saliente, saliente, está saliendo. Ahí veo una serie de puntos, está saliendo de la pantalla, está saliendo. O saliendo de la hoja de papel, pero está saliendo, ¿cierto?
Entonces, Len, ¿qué dice? Que si ese campo aumenta, ese campo está aumentando, ¿no es cierto? Entonces, el campo inducido se va a poner en contra, porque va a tratar de que no aumente. Y si ese campo es saliente, entonces el inducido va a ser entrante. Tú tienes que poner tu dedo pulgar en la mano hacia la pantalla, en contra de este campo que está saliendo. Este campo B1 sale, el B1 sale. Entonces tu dedo pulgar hacia la pantalla, porque debe estar en contra. Y luego, ya sabes que girando los cuatro dedos, te va a dar la corriente. Y ahí está, te da la corriente. O sea que la corriente inducida circula en ese sentido, en esa espiral va a circular. ¿En qué sentido va a circular? Sentido horario. Ahí está, mira, ve. Campo inducido entrante, ve, aspa, ahí estás poniendo aspa, y va a circular la corriente así, en este sentido, así, en este sentido, así, en este sentido, así, sentido horario, horario, ¿vale? Va a circular así en sentido horario, ¿ok? En sentido horario. Y el segundo caso que estás viendo ahí estás viendo, es una barra que se mueve con rapidez sube, está apoyada sobre ese riel en forma de U. Bueno, ahí también uno ve una espiral rectangular, por si acaso uno ve ahí una espiral rectangular que está formada por la barra que se mueve y ese alambre en forma de U. Esa es una espiral rectangular. ¿Y qué notamos? Que cuando la barra se mueve hacia arriba, entonces esa área rectangular va a aumentar, el área rectangular aumenta. Y eso significa que si el área aumenta, entonces más líneas van a atravesar esa espiral rectangular, va a ser atravesada con más líneas. El campo B2, que es centrante, ese campo B2 que es centrante, va a aumentar su flujo, ese campo aumenta, el flujo aumenta, porque el área se va haciendo cada vez más grande. Como se mueve la barra, entonces el área se va haciendo cada vez más grande, entonces más flujo va a entrar, más flujo. Entonces, ¿qué dice Les? Pues Les dice que si ese flujo aumenta, entonces el inducido tiene que ponerse en contra, en contra. Entonces, como el campo B2 es entrante, el campo B1, ¿cómo debe ser? Saliente. Tu dedo pulgar debe estar saliendo de la pizarra, así como es en la figura, saliendo dedo pulgar. Entonces, en la segunda figura, el campo ahí actúa saliendo. Y bueno, cuando cierras los cuatro dedos de la mano, te da el sentido de la corriente inducida. Entonces, ahí tú vas ahí al área rectangular aquí y acá vas a poner así, circulito, mira. ¿Ves? Puntito, puntito, ahí está, ¿ves? Puntito. Ahí indica entonces que el campo inducido va a ser saliente. Tiene que ser saliente porque el, el campo B2 es entrante, como es entrante, pero el inducido tiene que ponerse en contra, entonces va a ser así saliente. Y usando la rama derecha y nos damos que la corriente inducida va a circular en este sentido, ¿no? Así va a circular en este sentido. Y ya está, pues ya tenemos el sentido de la corriente, ¿no? Ya tenemos el sentido de la corriente, de la corriente inducida, ya la tenemos. Entonces, por lo tanto, también ya tenemos ya tenemos la. Entonces, en el primer caso, el sentido de circulación es horario, en el segundo caso, el sentido de circulación es antihorario. Ahí sería la D, ¿no? La alternativa D sería la respuesta. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Sería la 7, ¿no? La 7. Claro, el antihorario es saliente, ¿no? El campo inducido es saliente, exacto. Muy bien, ahora veamos la número 7. A ver, la 7. Estamos en receso, creo. Ya.
Esta es la 7, esta es la 7, ¿no? Te diga, pero ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo el profesor? Es lo mismo que está en la figura anterior, ¿no? Solo que hay una resistencia. Y mira, acá cuando se mueve a la derecha la barra, se mueve. Mira, fíjate, el campo es saliente, pues tú estás viendo ahí punto, ¿no? El campo está saliendo de la pantalla, ¿no? Tú ves punto ahí, ¿no? Ya bueno, cuando se mueve la barra hacia la derecha, entonces el área rectangular aumenta, el flujo va a aumentar. Entonces, este flujo que sale es un flujo que aumenta, ¿no? A ver, este flujo saliente, un flujo aumenta. Pero el inducido debe estar en contra, ¿no? Cuando el flujo aumenta, está aumentando el flujo, ¿no? La cantidad de campo está aumentando a través de la espiral circular. Entonces, el campo inducido se va a oponer a ese aumento. Entonces, el dedo pulgar va hacia la pantalla, en contra del otro, del que está saliendo. Y a los 4 de la mano, ahí sí te da el sentido de la corriente. ¿Está bien? ¿Qué va a circular? Pues por supuesto en ese sentido, que ese sentido horario, ¿no? Sentido horario. Así circula en ese sentido, que ese sentido horario. Va a circular así. Bueno, aquí, ¿qué te pide? Vamos a ver, ¿no? Te dan la barra metálica, qué longitud tiene, te da la rapidez también que tiene, te da la resistencia eléctrica R, que es una resistencia externa. El sistema está en un campo magnético uniforme de magnitud 2 por 10 a la menos Tesla. Te pide la intensidad de corriente eléctrica inducida. O sea, ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica inducida? Bueno, por Faraday usamos la fórmula de la fuerza electromotriz en un conductor, ¿no? Que sería el campo por la longitud del conductor y por la rapidez. ¿Está bien? Bien, entonces ahora eh, también hay que hacer uso de la ley de Ohm, porque también se cumple, sobre todo en la resistencia. Entonces, el voltaje aparece en los extremos de la barra, y como la resistencia está en paralelo a la barra, entonces el voltaje en esa resistencia va a ser la misma fuerza eléctrica, ¿sí? Por eso que también en la resistencia se cumple que la fuerza electromotriz es la corriente inducida multiplicada por la resistencia. Esa es ley de Ohm, pero ambas fórmulas son iguales. Pues es igual, ambas fórmulas igual. Entonces, igual a la fórmula de la fuerza electromotriz, sí, pues la fuerza o el voltaje de la ley de Ohm con la fuerza electromotriz de la ley de Faraday. Y ahí está, mira, ¿ves? Corriente inducida por resistencia es igual al campo B por L y por la rapidez. Y entonces ahí despejas la corriente inducida. ¿Sí o no? Es el campo por L y por V, ¿no? Campo por L y por V. Y se evidente la resistencia R. ¿Están de acuerdo? Se evidente la resistencia R. Ya pues, entonces el campo B por dato, a ver, ahí es 2 por 10 a la menos 2, ¿no? A ver, déjame ver el campo. Sí, y la rapidez con la que se mueve, V vale 5 y la resistencia es de 2. Sí está bien ahí, ¿no? Resistencia de 2. Hay un detalle ahí, ¿no? De datos ahí, un ratito, porque se ha hecho un poco mal esta. A ver, vamos a ver, vamos a corregir un poquito rápido, ¿ah? A ver, esto es el problema 7, ¿no? Aquí. 7, ¿no? Ya, el campo B, acá dice 2 por 10 a la menos 2. Bueno, acá aparece 20, ¿no? A ver, bueno, ya, 2 por 10 a la menos 2. Por lo menos esa parte ya está. ¿Qué más? Dice, luego viene la longitud L de la barra, ¿no? 50 centímetros, eso es 0,5. Acá se ha puesto 0,8. Vamos a cambiar esto. Eso no está bien. Acá va 0,5. ¿Ya? Ahora sí. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Y luego viene la rapidez sube, ¿no?
con la que se mueve, ¿no? Está la rapidez sub, que vale 5. Ajá. Entonces, en vez de 4 acá, se pone 5. Acá 4, ponemos 5. Ahora sí. Eso es correcto, ¿ya? Listo. Y abajo va la resistencia R, que vale 2, ¿no? Eso sí está bien, vale 2. Entonces eso va a salir aquí, a ver, 5 medio y 2,5 por 10 a la menos 2. Y ese es 0,25 amperes. Entonces ya está, correcto. Esa es la respuesta, solo que los datos están un poco mal reemplazados. Pero ahora sí ya está corregido. ¿Está de acuerdo? Ya, está correcto. Y bueno, ahora te tocaría el último ejercicio, el 8, ¿no? Aquí es la clave, ya sabes, es la B, ¿no? La B de barco, ¿no? Ya, y la 8 pues, que es esta de acá, que tiene que ver con el transformador, ¿no? El transformador. Este es el famoso transformador, ¿no? Que ya sabemos que sirve para elevar o reducir voltaje, aunque en este de aquí dice que sirve para elevar voltaje, ¿no? A ver, en la entrada, el voltaje es de 220, en la salida es 1650. La intensidad de corriente en la bobina secundaria es de 0,8. Viene intensidad de corriente en la bobina primaria, ¿cierto? En un transformador no te olvides que la potencia es la misma, ¿ya? Tanto en el lado primario como en el lado secundario la potencia es la misma. ¿Qué cosa es potencia? Intensidad por voltaje. Intensidad 1 por voltaje 1 es la potencia en el lado primario. El lado primario es 1, ¿ya? Intensidad 2 por voltaje 2, esa es la potencia del lado secundario. Entonces ahí tienes que reemplazar. Bueno, primero despejamos la intensidad 1, el voltaje pasa a dividir al otro voltaje, y luego ahí ya se puede reemplazar, ¿no? Estos datos, ¿no? Entonces, ahí tienes el voltaje 2, que es en la salida 1650, abajo en la entrada 2200, y la intensidad de corriente 2, que es 0,8 por dato. Ya se hace la operación ahí, te va a salir 6 amperes, ¿no? Y efectivamente, eso sería la respuesta, ¿ya? La número 6. Y bueno, y luego tienes acá los ejercicios propuestos para casa. ¿Hiciste tu captura de esta parte? Sí, ¿no? Ya, hiciste tu captura. Y luego viene aquí los ejercicios propuestos para casa. Y estamos terminando la sesión del día de hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Sí, sería. Muy bien, eso es todo, jóvenes. Nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Hasta luego.